con el abogado Cándido Simón sobre esa propuesta, pero Cándido, ya la discordia, el punto de discordia que era Jenny Berenice, que fue la propuesta del PRM, ya tiene solución. Tiene su aclaración. Entonces Jenny tiró un par de Twitter hoy y aclaró por qué ella opta por no aceptar eso. Entonces vamos con Jenny, Cándido. Entonces, entramos en materia contigo. Sí, específicamente, Nelson Cándido, bienvenido a Decisión 2020. Es un gusto conversar contigo para aclarar todo esto. Ya ni me introducen, parecía que yo trabajo aquí. Sí, ya yo decía, a Cándido lo presento yo casi semanal. Estoy pensando seriamente que me registre mi huella dactilar. Recursos humanos. Sí, para entrar para Amelia Duluc. Miren, a propósito de lo que decía Nelson, Jenny Berenice Reynoso dijo este lunes que no puede aceptar su designación como interina en la Procuraduría Especializada para la Persecución de los Crímenes y Delitos Electorales a través de Twitter. Dice que por razones de principios, por motivos de acciones legales que incluso ella ha iniciado en contra de decisiones del Consejo Superior del Ministerio Público, ella no puede aceptar. Explicó que se enteró el sábado a través de medios de comunicación que ella había sido propuesta para el cargo, o sea que nadie la llamó antes. Este nombre, como saben, surgió a partir de una propuesta, una sugerencia del PRM en este diálogo político que se desarrolla en el Consejo Económico y Social. La reunión que va a continuar esta discusión será el martes, este martes, o sea mañana a las 9 de la mañana. Jenny dice que no va. Cándido, tu percepción con respecto a esta respuesta. Vamos a arrancar por allí. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Por lo menos ya están discutiendo, porque ese no es un diálogo. Fíjate que en principio había mucha tensión, pero yo decía que ese iba a ser un diálogo entre sordos o entre mudos, porque había mucha tensión respecto de sentarse a conversar, que yo no sé qué es lo que tiene de malo de eso, pero ya Agripino tiene una gran capacidad de convocatoria y de consenso y se ha avanzado bastante con eso, y eso tiene de ventaja que al sentarse los líderes políticos y sociales en una misma mesa a conversar, a discutir o a dialogar, ya eso distiende por lo menos la presión pública y se avisaron muchas soluciones y han llegado a algunos acuerdos. Ahora bien, con el tema del fiscal independiente, se les va a crear una situación jurídica crítica. Lo primero es que lo desarrollaré más tarde, pero la Constitución de la República no le asigna al presidente de la República el nombramiento, la Constitución, el nombramiento de los fiscales del país. Y no veo por qué quejarse ahora si los miembros del Ministerio Público fueron designados y no es así en gestión de Danilo Medina, porque hay muchísima gente que tiene más tiempo que él de presidente ahí, porque son inamovibles. Pero algunos de los cuales fueron designados en gestión de Hipólito Mejía, cuando era del PRD, que ahora es del PRM. De manera que la discusión de si son aliados al partido porque tú lo nombraste, en la mayoría de los representantes del Ministerio Público no encaja. O sea, la mayoría, lo puedo decir en primera persona y en voz alta, porque esto es lo que yo practico, yo lo que ejerzo la profesión de abogado en el área penal principalmente. Bueno, acabo de regresar prácticamente de un litigio en Higüey del día completo. Lo que quiero Cuando no estás en CDN, estás en eso, exacto. Lo que quiero significarles es que uno habla con conocimiento de causa y afirmo que la mayoría de los miembros del Ministerio Público, desde fiscalizadores hasta un sector de la Procuraduría, no pertenecen, aunque algunos pertenecieron alguna vez a partido político alguno, y la mayoría de los que pertenecieron alguna vez pertenecían al Partido de la Liberación Dominicana, efectivamente, otros al propio PRD, pero que actualmente no hay esa militancia masiva. Del mismo modo que tampoco la hay entre los jueces. De modo que si quieren fiscales independientes, lo primero que tienen que hacer es confiar en que van a ser independientes. Mire, el desinterés es una utopía, ¿sí? La independencia no es absoluta. Ahora la independencia es una decisión y hasta a veces un estado emocional. Por ejemplo, Miriam Germán fue juez desde fiscal ayudante en Fiscalía del Distrito hasta juez en prácticamente todas las escalas a partir de primera instancia, y llegó hasta la Suprema Corte de Justicia. Y quiero que sepan que en la Suprema Corte de Justicia fue en gestión de Leonel Fernández que ella le hicieron juez de la Suprema Corte de Justicia.
Y sin embargo, Miriam Germán, ¿quién se le ocurre decir que Miriam Germán en esa función obedecía órdenes del PLD o obedecía órdenes de Leonel Fernández? De hecho, precisamente salió del sistema por diferencias con ella de su actitud independiente, precisamente en ocasión de una evaluación del Consejo que presidía el doctor, el señor Danilo Medina. Cándido, que no veo... vamos a aclarar el asuntico del Consejo Económico y Social. A mí no me gustó eso del sábado porque yo lo veo como un retroceso en la forma y en el fondo. En la forma, porque están pugnando los dos partidos para que nombren a este procurador, y en el fondo, porque ya yo pensaba superar a esa etapa que los partidos se inmiscuían directamente en estos asuntos. Pero bien, ellos debieran permitir que los sectores de sociedad civil lo propongan. Bueno, también, pero la idea es de que haya algo para el sábado. Y ha surgido la idea de un procurador independiente interino. ¿Es posible ese interinato? Mira, lo primero es que ya para estas elecciones municipales no será procesalmente posible. Están previendo eso, evidentemente, para las elecciones de presidenciales y congresuales. El otro componente es que para hacerlo, y se puede, tendría que modificar la ley, porque la ley le atribuye, establece un procedimiento de designación que incluso al crearse por ley el procurador general especializado en asuntos electorales, que no hay fiscal independiente en ninguna ley, es un procurador general, y eso de procurador general significa que entonces va a estar bajo la égida y coordinación del Procurador General de la República, porque lo dice la ley. Entonces, eso evidentemente, para hacerlo, en principio, sería pertinente, insisto, en principio, modificar la ley. Ahora bien, como es el procurador, el fiscal o quien fuere procurador general para asuntos electorales, su propósito es investigar y prevenir, investigar y perseguir las violaciones a las leyes penales electorales. El procedimiento para eso lo instaura el Código Procesal Penal, porque las leyes de partido y de régimen electoral no establecen un procedimiento penal electoral. Se remiten al Código Procesal Penal y además leyes. Y el Código Procesal Penal prevé 2 abogados independientes, que me parece que sería la fórmula, pero de todas maneras tendría esos 2 abogados independientes, lo designaría el Procurador General de la República. De manera que sí creo que con esa fórmula se podría, de tal manera que se proponga digamos, abogado independiente, para que, designado por el Procurador General de la República para las investigaciones de que se trate, sirva como coordinador a nivel nacional. Pero ahora bien, sería un personal amplio, o tendría que auxiliarse de los fiscales que están designados. Para poder procesar a alguien en sede judicial se requiere que sea un fiscal que lo haga. Y un abogado, digamos, un abogado ayudante, para decirlo así, que prevé el Código Procesal Penal independiente, podría ser la fórmula, pero se requerirá de la estructura del Ministerio Público. Y señores, esa estructura del Ministerio Público no la designó Danilo Medina, Leonel Fernández ni Hipólito Mejía. La Constitución de la República, que aprobaron esos legisladores, entre los que estaba Paliza. Cándido, tú mencionas al procurador, pero realmente la Constitución remite a la ley orgánica del Ministerio Público. Claro. Entonces es el Consejo Superior del Ministerio Público el que tendría que hacer la designación. Lo que dice el artículo 171 de la Constitución de la República es casi textualmente lo siguiente: el Procurador General de la República y la mitad de los procuradores generales, digamos, adjuntos, no se llama así, pero vamos para que se entienda, adjuntos, lo designa el presidente de la República. ¿Cuántos procuradores generales adjuntos lleva la Procuraduría? 14. La mitad los designa el Consejo y la otra mitad el presidente más el procurador. Eso es lo que establece la Constitución, pero al procurador y esos 7 procuradores generales. Pero la ley dice que los demás miembros del Ministerio Público, la ley establecerá el mecanismo de designación. Es decir, eso es lo que se llama una reserva de ley. La Constitución delega en la ley que sea por esa vía que se designe. Y entonces la ley del Consejo del Ministerio Público, la ley orgánica del Ministerio Público,
instaura un procedimiento mediante el cual lo designa el Consejo. De manera que bastaría con modificar la ley. ¿Qué tendría? Bastaría con modificar la ley. No hay que modificar la Constitución. Ahora, de que habría que modificar la ley, sí. A menos que se implemente la designación, digamos, por consenso, la propuesta por consenso de un abogado independiente para que sirva como impulsor de ese tipo de investigación. Cándido, vamos a ir a comerciales. Cuando regresemos... No sé si lo dije muy enredado.